quiero decir, antes yo lo que hacía era, oye, pues te mando el cuestionario y me lo rellenas y si está tal. Lo que hago ahora es, si veo que es uno de estos clientes que me va a hacer ghosting o que no me va a poder pagar o cualquier cosa, directamente cuestionario. Toma, oye, relléname el cuestionario, cuéntamelo bien y ya está. Pero en cuanto veo que hay mínima posibilidad, lo que hago es llevármelo ahí. Y esto, Cristian, lo digo por ti. Y en cuanto. Creo que tu podcast es más de copy solo. Pero en cuanto veo que hay posibilidad doble, digo, oye, independientemente de que cuando te mande el presu me lo aceptes o no, tal, y podamos trabajar juntos o no, ¿te apetecería venirte al podcast para hablar un poco de tu negocio y tal, y cómo vendes y cómo lo estás haciendo? Y ya tengo otro contacto con el cliente. O sea, mucha gente que viene al podcast es. Mucha gente que me lleva al podcast es porque lo quiero como cliente. Entonces, como que le hago el gancho para venirte y ahí ya tiene, oye, principio de reciprocidad. Hostia, este chico me ha invitado al podcast tal, ya decirle que no, o por lo menos no rellenar todo bien, ya suele ser un problema, ¿no? También como que ya generas una oportunidad de otro contacto y a lo mejor tú le mandas el presupuesto y te dice, en este momento no te puedo pagar y dices, bueno, no pasa absolutamente nada, pero en el futuro ya te tiene como una persona que ha hecho algo más, ¿no? Entonces como que tal, y para mí es contenido, lo cual me traigo a gente que sea interesante, ya es también como sacar un contenido fácil hecho en un día y ya está. Entonces es como diferentes maneras de ir enganchándolos por ahí. Lo que les diré será, nos juntaremos, que me cuenten un poco bien y cuando me cuenten bien le diré, mirad, voy a pensar bien cómo podemos hacer esto porque al final yo no hago que nadie me llegue y me diga, oye, quiero hacer una secuencia de email. Y digo, no, tú cuéntame qué quieres hacer y yo te cuento lo que podemos hacer para conseguir eso, ¿no? Que a lo mejor es lo que él proponía. Pero a lo mejor es, oye, pues en lugar de hacer una secuencia de 17 correos como tú quieres, esto es una exageración, podemos hacer simplemente una secuencia de 5, probar qué tal funciona o qué tal no funciona. Podemos cambiar el lead magnet, podemos cambiar no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito ver esto. Con la agencia esta de inversión, la escuela esta de inversión que os decía antes, al final el problema que teníamos era que no que la gente que activaba la cuenta no compraban, porque hay como una fase de unos días de prueba. Y luego el problema que tenían era que nadie compraba directamente como la matrícula, ¿no? Entonces hicimos una secuencia de correos para ver, le dije, dejadme a mí probar con una secuencia a ver qué tal pasa, qué pasa, ¿no? Porque pensamos que había un problema técnico, lo que sea, y cambiamos la secuencia y ahora están convirtiendo un 10%, o sea, una de cada 10 personas que entra a la prueba gratuita entra, esto es una barbaridad. Y ha sido simplemente cambiando un poco el enfoque de los correos, como es una academia así de inversión como muy juvenil, pues era como dar un poco toque más rebelde, un poco más de no sé cuánto, tal, un poco más así, y está entrando la gente, y fue simplemente cambiando los correos. Entonces que muchas veces es como déjame a mí decirte lo que vamos a hacer y si no funciona ya hablamos después, evidentemente. Igual que es asumir la responsabilidad tanto de ejecutar como de la estrategia, porque ahí es cuando tienes bastante más poder para, entre comillas, hacer lo que te da la gana.